Definamos qué cosa es cantidad de movimiento, o momentum lineal también conocido. La cantidad de movimiento es una magnitud física vectorial, recuerda, es vectorial, que mide el grado de oposición que presentan los cuerpos contra los agentes externos que pretenden alterar su velocidad. Debemos tener en cuenta que la dirección de la cantidad de movimiento coincide con el de la velocidad. Cantidad de movimiento y velocidad tienen la misma dirección. A ver, ahí tenemos un bloque que se mueve con una cierta velocidad, un bloque de masa m se mueve con una cierta velocidad, en ese instante, por lo tanto, tiene una cantidad de movimiento p. ¿Cómo definimos, cómo calculamos la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento p es igual a la masa por la velocidad. Las unidades en el sistema internacional serán kilogramos por metro sobre segundo. Ahí podemos observar un barco que va a una cierta velocidad, por lo tanto tiene un momentum lineal, tiene una cantidad de movimiento. Esta bala, que es una masa mucho menor, también tiene una cantidad de movimiento. Oye, pero un cuerpo grande y este cuerpo pequeño podrán tener la misma cantidad de movimiento, por supuesto. Va a depender de la velocidad. Si esto va con suma lentitud a una velocidad baja y este masa pequeña va a una velocidad alta, sus cantidades de movimiento pueden ser iguales. Es lo que te decía en la introducción a lo que es cantidad de movimiento. Entonces, repasando, cantidad de movimiento es masa por velocidad. Impulso. El impulso que se mide se representa por la letra I o J. Es la medida vectorial de que toda fuerza comunica a un cuerpo en un intervalo de tiempo. Tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Ahí observamos un bloque que se le aplica una fuerza en un intervalo de tiempo. El impulso, ¿a qué va a ser igual? Al producto de la fuerza por ese intervalo de tiempo. La unidad de impulso será Newton por segundo. De esa manera nosotros definimos el impulso. Hay que tener en cuenta lo siguiente. La ecuación dada, esta ecuación que se ha dado, solo es válida para fuerza si la fuerza es constante. Por lo tanto, en la fórmula de impulso va el valor de la fuerza media. Siempre se va a hablar de fuerza media. Si la fuerza solo varía solo en módulo y no en dirección, el impulso se calcula en una gráfica fuerza versus tiempo y el área debajo de la gráfica. Por ejemplo aquí, ¿qué pasa cuando el módulo de la fuerza varía? Cuando el módulo de la fuerza varía, simplemente yo tendré que hacer una gráfica fuerza versus tiempo, pero solo varía en valor, no en dirección. El área debajo de la curva me da el impulso. Buena observación porque en muchos problemas te viene una gráfica fuerza versus tiempo. ¿Cómo lo vamos a ver? Teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Importante esto. El impulso de la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo durante un cierto intervalo de tiempo produce un cambio en su cantidad de movimiento. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí yo le aplico una fuerza resultante y obviamente esta fuerza resultante va a producir una aceleración. Por lo tanto, en estos puntos la velocidad va a ser diferente, por lo tanto las cantidades de movimiento también va a ser diferente. Entonces, el impulso de la fuerza resultante va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Esta es una diferencia vectorial, recuerda. Importante este teorema para la solución de problemas. Debes tenerlo muy en cuenta. Conservación de la cantidad de movimiento. Si la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo o sistema de cuerpos es nula, entonces la cantidad de movimiento total de este cuerpo o sistema de cuerpos se mantiene constante. Es decir, se conservará. ¿Qué te quiero decir? Que la cantidad de movimiento inicial
va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Siempre y cuando la fuerza resultante externas sobre los cuerpos o cuerpos se anula. Choques o colisiones. Hablemos sobre los choques o colisiones. Son aquellos momentos de breve duración y que ocurren cada vez que dos cuerpos con movimientos relativos interactúan por contacto durante un tiempo muy corto. ¿Qué es el coeficiente de restitución? Veamos ahí dos momentos, antes del choque y después del choque. Antes del choque la velocidad de 1 y la velocidad de 2 es v1 y v2. Y después del choque, la velocidad de 1 y la velocidad de la esfera 2 es mu1 y mu2. El coeficiente de restitución es igual a la velocidad relativa del choque, después del choque, sobre la velocidad relativa antes del choque. O sea, después del choque sobre antes del choque. En pocas palabras, el coeficiente de restitución es igual a la velocidad relativa después del choque, mu2 menos mu1, sobre la velocidad relativa antes del choque, v1 menos v2. Aquí, como la velocidad es una magnitud vectorial, cada velocidad debe estar con su signo. Positivo si va hacia la derecha y negativo si va hacia la izquierda. Hay que considerar eso. Se cumple que el coeficiente de restitución siempre va a ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. En pocas palabras, el coeficiente de restitución va a estar entre 0 y 1. Ya conociendo el coeficiente de restitución, puedo clasificar a los choques como choque elástico, choque inelástico y choque completamente inelástico o plástico. Veamos el choque elástico. Cuando los choques son elásticos, ¿qué significa? Que se conserva la energía del sistema de cuerpos que impactan y los cuerpos no quedan deformados después del choque. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los choques elásticos son aquellos en donde los cuerpos, luego de las colisiones, conservan la energía cinética. O sea, la energía cinética antes del choque y después del choque van a ser iguales, van a conservar. Asimismo, la deformación experimentada por los cuerpos durante el choque solo es temporal, observándose que cada uno recupera su forma original, terminada la colisión. Además, se verifica que el coeficiente de restitución es igual a 1. Ese coeficiente de restitución vale 1. Por ejemplo, ahí vemos que a un jugador le cae una pelota. Vemos que la cara del jugador se deforma. Entonces ese choque es elástico porque luego de ocurrido el choque conserva su forma. Choque inelástico. En los choques inelásticos, en estos choques los cuerpos presentan deformaciones luego de su separación. Esto es una consecuencia del trabajo realizado por las fuerzas impulsivas, lo que conduce a una disminución de la energía cinética total de los cuerpos. Además, se observa que el coeficiente de restitución está entre 0 y 1. Ahí vemos que la energía cinética no se conserva y los cuerpos después del choque quedan deformados. Ahí tenemos un auto que choca con un poste y se deforma el auto. Luego tenemos los choques completamente inelásticos o plásticos. Esto ocurre cuando el coeficiente de restitución es igual a 0. Tampoco se conserva la energía cinética y después del choque los cuerpos quedan pegados y se mueven juntos con la misma velocidad. En este caso, como vuelvo a repetir, el coeficiente de restitución es igual a 0. Esto nos sugiere que la energía cinética total de los cuerpos es menor después del choque, y eso debido a una fuga de energía bajo la forma de calor.